No esperes despierto. Me quedo en su casa esta noche, me envió un mensaje de texto después de irse temprano de nuestra cena de aniversario. No esperé. Cancelé su línea telefónica, la eliminé de mi seguro y empaqué sus maletas. Cuando regresó al día siguiente, su llave no funcionaba. Tampoco su teléfono. Tuvo que pedir prestado el teléfono de un extraño solo para rogarme que la dejara entrar. No lo hice. Déjenme pintarles el cuadro de cómo llegamos aquí. Soy Alejandro, de 34 años en ese momento, trabajando como consultor de tecnologías de la información en una ciudad mediana como Querétaro. Un trabajo estable, buen sueldo, nada ostentoso, pero me permitió construir una vida sólida. Conocí a Jimena 5 años antes en la carne asada de un amigo en común. Ella tenía 29 años, era vibrante, trabajaba en marketing y siempre hablaba de sus grandes sueños de ascender en la escala corporativa. Me enamoré perdidamente porque tenía esta energía que te atraía. Conectamos rápidamente. Nos mudamos juntos después de un año a un apartamento que yo podía pagar con mi sueldo mientras ella resolvía su carrera. Desde el principio, yo fui el comprometido. Me encargué de la mayoría de las facturas para que ella pudiera concentrarse en su trabajo sin estrés. Cuando quiso volver a la escuela de posgrado a tiempo parcial para obtener un título en marketing, tomé trabajos independientes adicionales para cubrir la matrícula. Llegaba a casa agotado, pero aún así preparaba la cena o planeaba pequeñas sorpresas como escapadas de fin de semana para recargarla. Un recuerdo de una noche al principio. Estaba estresada por una presentación, llorando por sentirse inadecuada. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada ayudándola a ensayar, ajustando diapositivas, diciéndole que era brillante. Alejandro, eres mi roca, decía, abrazándome. Lo creí. Sacrifiqué ascensos que requerían viajar porque ella no quería que me fuera demasiado. Necesitamos estabilidad, insistía, y yo asentía, pensando que estábamos construyendo algo real. Pero durante el último año, las cosas cambiaron. Llegaba tarde a casa de eventos de contactos profesionales, siempre en su teléfono, riéndose de mensajes de los que yo no era parte. Empezó a compararme con los compañeros del trabajo, sutilmente al principio. Marcos de ventas es tan ambicioso. Acaba de cerrar este gran negocio y se fue a Europa. Marcos. Ese nombre comenzó a aparecer más. Lo ignoraba, pensando que era una admiración inocente. Pero ella me criticaba. Siempre eres tan predecible, Alejandro. La misma rutina todos los días. Dolía, pero no me defendí. Pensé que las relaciones tienen momentos difíciles y redoblé mi apoyo. Se acercaba nuestro 5º aniversario y quería que fuera especial. Planeé una cena en este acogedor lugar italiano en el centro, su favorito. Reservé un reservado privado, compré flores e incluso me di el lujo de comprar un collar que la había visto mirar en línea. Esa mañana, le envié un mensaje de texto, no puedo esperar a esta noche. Te amo. Ella respondió con un emoji de corazón, pero parecía distraída cuando la besé para despedirme. Nos encontramos en el restaurante directamente desde el trabajo. Ella apareció luciendo impresionante con un vestido nuevo, rojo y ajustado. La elogié, le entregué las flores. Feliz aniversario, cariño. Por nosotros. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Pedimos los aperitivos y comencé a hablar sobre nuestro futuro, tal vez una casa, planes de viaje. Ella asentía, revisando su teléfono debajo de la mesa. A mitad de los platos principales, dejó el tenedor. Alejandro, tengo que irme. Surgió algo del trabajo. Una reunión de última hora con el equipo. Parpadeé. ¿En nuestro aniversario? No puede esperar. Ella puso los ojos en blanco, ya agarrando su abrigo. Es importante. Marcos me necesita para esta presentación. No seas dramático. Marcos otra vez. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la voz tranquila. Sin escenas. Odiaba la confrontación. Sí, Marcos. Él tiene visión, a diferencia de algunas personas que juegan a lo seguro, dijo con una sonrisa burlona, como si fuera una broma,
pero aterrizó como una bofetada. Se puso de pie, se inclinó para darme un beso en la mejilla. No esperes despierto. Me quedaré en casa de una amiga si se hace tarde. Salió, dejándome con la cuenta y una pasta a medio comer. Me senté allí un minuto, mirando la caja del collar en mi bolsillo, sintiéndome como un idiota. El camarero me dio una mirada de lástima mientras pagaba. De vuelta en casa, di vueltas por el apartamento, repasando sus palabras. Predecible. Seguro. Había renunciado a tanto por nosotros. Una hora después, mi teléfono vibró. Su texto: no esperes despierto. Me quedo en su casa esta noche. Tenemos que hablar mañana, pero honestamente, he superado esto. Marcos me entiende de maneras que tú no. Lo siento, pero se acabó. Su casa. La de Marcos. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sin ambigüedad. Estaba engañándome y dejándome por mensaje de texto en nuestro aniversario. Lo leí de nuevo, con el corazón palpitando. Una parte de mí quería llamar, gritar, rogar por una explicación. Pero algo hizo clic. Todos esos sacrificios, el trabajo emocional, había sido su red de seguridad. Nada más. No respondí. En cambio, me serví una copa y me senté con ella, dejando que la confusión me invadiera. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Se sentía tan inmerecido, tan cruel. Pero rogar no cambiaría nada. Necesitaba protegerme. Ese texto lo selló todo. No dormí mucho esa noche, pero por la mañana, había tomado decisiones. Primero, las cosas prácticas. El teléfono estaba en mi plan, lo pagaba yo ya que su crédito estaba arruinado por los préstamos estudiantiles. El seguro también, a través de mi trabajo. No estábamos casados, así que no había lazos legales, pero lo habíamos compartido todo. Entré en las cuentas en línea, cancelé su línea, con efecto inmediato. La eliminé de los complementos de automóvil y salud. Se sintió frío, pero necesario. Luego empaqué sus cosas, ropa, maquillaje, ese diploma de posgrado que había ayudado a financiar. Cajas junto a la puerta, cuidadosamente etiquetadas. Alrededor del mediodía, oí un forcejeo en la cerradura, luego golpes. Alejandro, abre. Mi llave no funciona. Abrí la puerta a medias, manteniendo la cadena puesta. Estaba allí, desaliñada, con el maquillaje corrido, sosteniendo un teléfono muerto. ¿Qué demonios? Déjame entrar. Jimena, tenemos que hablar, ¿verdad? Como dijiste. Ella resopló, cruzando los brazos. Sí, sobre nosotros. Lo de anoche fue impulsivo. Pero vamos, abre la puerta. Mi teléfono se murió. Debe ser la batería. ¿Y por qué están mis maletas aquí afuera? ¿Impulsivo? Me enviaste un mensaje diciendo que te quedabas en su casa, la de Marcos, supongo, y que me has superado. Ella se movió, pareciendo más molesta que culpable. Está bien, de acuerdo. Sí, Marcos. Llevamos viéndonos un par de meses. Es emocionante, Alejandro. Me impulsa, me hace sentir viva. Te has vuelto tan complaciente. El mismo trabajo, la misma rutina. Merezco más que eso. ¿Mereces más? ¿Después de todo lo que he hecho? Pagué tu escuela, cubrí el alquiler cuando estabas entre trabajos. Se rió, un sonido agudo y despectivo. Oh, por favor. Esa fue tu elección. Nunca te pedí que jugaras al héroe. Y honestamente, era asfixiante. Marcos no me trata como a un bebé, me desafía. Estamos al mismo nivel. Ambiciosos, yendo a lugares. Tú. A ti te parece bien la mediocridad. Necesito un compañero, no un proveedor. Me agarré al marco de la puerta, pero mantuve mi tono plano. ¿Así que esa es tu lógica? Engañar porque soy confiable. No es engañar si lo estoy terminando. Y sí, esa es mi lógica. Retorcida tal vez para ti, pero he evolucionado.
Tú también deberías. Tal vez salir con alguien tan aburrido como tú. Sonrió de nuevo como si estuviera ganando. Ahora déjame entrar para poder recoger mis cosas correctamente y arreglar mi teléfono. Necesito llamar al trabajo. Ya no es tu teléfono. El plan está cancelado. El seguro también. El apartamento está a mi nombre. No estás en el contrato de arrendamiento. Su rostro se contrajo. ¿Qué hiciste qué? Eso es mezquino, Alejandro. ¿Cómo se supone que voy a funcionar? ¿Me estás cortando así? Tú me cortaste anoche por mensaje de texto en nuestro aniversario. Madure. Fue solo una cena. Y Marcos, es real. Lo superarás. Ahora abre la maldita puerta antes de que llame a alguien. Negué con la cabeza. Las cajas están aquí. Tómalas y vete. Hemos terminado. Golpeó una vez más, maldiciendo en voz baja, luego se fue furiosa. Un minuto después, estaba de vuelta, pidiendo prestado un teléfono a un vecino que había asomado la cabeza. Alejandro, esto es ridículo. Déjame entrar, por favor. Necesito mi cargador al menos. No. Adiós, Jimena. Colgó, agarró un par de cajas y se fue en un taxi, probablemente a casa de Marcos. Cerré la puerta, me apoyé en ella y dejé que el silencio me golpeara. Dolía, la injusticia de todo. Había sido leal, nos había construido, y ella me descartó como basura, retorciéndolo para hacerme el villano. Pero no la perseguí. Cambié las cerraduras esa tarde, por si acaso. Los días siguientes se desdibujaron en una neblina. Al principio no se lo conté a mucha gente, solo me tomé unos días libres en el trabajo, citando razones personales. Me senté con la traición, repasando sus palabras. Superado esto. Mediocridad. Me carcomía. Un recuerdo de la Navidad pasada, la había sorprendido con entradas para una conferencia que quería, aunque significaba usar los ahorros. Eres el mejor, había dicho, saltando a mis brazos. Ahora, se sentía como una manipulación, yo como su trampolín. No arremetí en línea ni con amigos. En cambio, me desconecté. La bloqueé de todo, redes sociales, correo electrónico. Me concentré en mí. Me apunté a un gimnasio, algo que pospuse porque ella odiaba las tardes sudorosas. Empecé a cocinar para uno, experimentando con recetas. En el trabajo, finalmente busqué ese ascenso, compatible con el trabajo remoto, pero con mejor sueldo. Implicaba algunos viajes, que había evitado por ella. Ahora, ¿por qué no? Las semanas pasaron en silencio. Los amigos en común se pusieron en contacto, confundidos. He oído que han roto. ¿Qué pasó? Lo mantenía vago, no funcionó. Pero los rumores llegaban. Aparentemente, Jimena había publicado historias crípticas en línea sobre encontrar su chispa con emojis de corazón, una indirecta sutil hacia mí. Un amigo, David, me llevó a un lado en un bar. Oye, güey, anda con Marcos ahora. Presumiéndolo. Lo siento. Asentí. Sí, lo sé. ¿Estás bien? Dijo que exageraste. Que la dejaste fuera como un psicópata. Su versión. Pero estoy bien. Por dentro, dolía, la humillación pública, pero lo dejé respirar. No me defendí. La terapia ayudó. Comencé sesiones, desentrañando cómo había ignorado las señales de alerta. Estabas comprometido con un fantasma, dijo el terapeuta. Hizo clic. Había sido leal a una idea de nosotros, no a la realidad. Mientras tanto, surgieron indicios de su desmoronamiento. Otro amigo mencionó un drama en la oficina. Marcos estaba casado. Resultó que su esposa encontró los mensajes de texto, lo confrontó. Jimena se vio arrastrada. Recursos Humanos se involucró ya que era un asunto de compañeros de trabajo. Perdió su trabajo por conflicto de intereses. Vaya. Luego el aislamiento.
Nuestro círculo compartido comenzó a ponerse de mi lado a medida que se filtraban los detalles. Te engañó en vuestro aniversario por mensaje de texto. Eso es cruel, dijo uno, dejando de seguirla. No me regodeé. Simplemente seguí construyendo. Conseguí el ascenso. Más dinero, flexibilidad. Viajé a un congreso en Guadalajara. Conocí gente nueva. Empecé a salir casualmente. Nada serio, pero me recordó que no era aburrido. La vida se sentía más ligera sin sus constantes comparaciones. Aproximadamente a los 2 meses, comenzaron los intentos. Primero, un correo electrónico desde una nueva dirección. Alejandro, tenemos que hablar. Las cosas con Marcos no eran lo que pensaba. ¿Puedo pasar a por mi abrigo de invierno, por favor? Lo borré. Sin respuesta. Luego llamadas de números desconocidos. Ella pidiendo prestado teléfonos de nuevo, supuse. Mensajes de voz. Hola, soy yo. Mi vida es un desastre. Perdí el trabajo por el drama. ¿Podemos vernos? Echo de menos nuestras charlas. Ignorado. La escalada. Su madre llamó, tóxica como siempre. Siempre había permitido el derecho de Jimena. Alejandro, esto es ridículo. Estás siendo infantil, cortándola. Necesita ayuda. Su teléfono no funciona. Se está quedando conmigo ahora. Sé un hombre y habla con ella. Mantuve la calma. Señora Torres, esto ya no es mi problema. Adiós. Los amigos se vieron involucrados. Mensajes como, Jimena me está pidiendo que te escriba. Dice que lo siente. Quiere un cierre. Respondí, dile que no, gracias. Su desesperación creció. Otro mensaje de voz, más enojado. Bien, ignórame, pero eres un desalmado, Alejandro. Después de todo, cometí un error y me castigas así. Marcos era un idiota, abusivo, controlador. Me dejó cuando su esposa amenazó con el divorcio. Ahora estoy arruinada, buscando trabajo, y ni siquiera respondes. Vete a la fregada. Reveló sus verdaderos colores, ira cuando la súplica falló. Pero no sentí nada. Ni simpatía, ni ganas de ayudar. Ya había lidiado con el dolor el tiempo suficiente. Ahora solo eran hechos. Ella me descartó. El karma la descartó a ella. Yo era libre. A medida que pasaban los meses, todo el peso del karma comenzó a caer sobre Jimena. No lo busqué. No aceché sus redes sociales ni sonsaqué información a los amigos. Pero en nuestros círculos superpuestos, se filtraron fragmentos y pintaron una imagen de justicia poética. Marcos, el emocionante, resultó ser un clásico aprovechado. Su esposa no solo lo confrontó, solicitó el divorcio, sacando todo a la luz. Capturas de pantalla de sus mensajes de texto se filtraron por la oficina, incluidas las de Jimena. Recursos Humanos no se anduvo con rodeos. La despidieron por violar la política de la empresa sobre relaciones. Sin indemnización, solo una mala referencia que convirtió la búsqueda de trabajo en una pesadilla. Sin un sueldo fijo, su estilo de vida se derrumbó. Siempre había vivido por encima de sus posibilidades, bolsos de diseñador, almuerzos, viajes que yo solía subsidiar. Ahora, las tarjetas de crédito al máximo, los préstamos estudiantiles acumulándose. Volvió a vivir con su madre, en un apartamento suburbano estrecho del que siempre se había burlado como indigno de ella. Los amigos también se distanciaron. Nuestro chat grupal en común se silenció sobre ella. Un par me lo dijo directamente, vimos la publicación que hizo criticándote. No estuvo bien. Somos del equipo Alejandro. Su presencia en línea. Intentó hacerse la víctima con peroratas vagas sobre exes tóxicos, pero la gente la delató. Comentarios como, lo engañaste en la noche de vuestro aniversario. Asúmelo. Su número de seguidores se desplomó. Se volvió irrelevante en el círculo que anhelaba. Y Marcos, la ignoró por completo después del drama del divorcio.
Por lo que escuché, primero se volvió desagradable, discusiones a gritos, controlando sus redes sociales, incluso empujándola durante una discusión. Terminó con un susto de orden de alejamiento, pero lo retiró cuando él amenazó con exponer más. Arruinada, aislada, con la reputación por los suelos. Era irónico. La mujer que me llamó mediocre por mi estabilidad ahora suplicaba por migajas de ella. No sentí alegría, solo una tranquila reivindicación. Me había humillado públicamente. Ahora el mundo veía sus verdaderos colores. Lo dejé estar, centrándome en mi camino. La terapia concluyó. Me sentí claro, liberado. La confusión de esa noche de aniversario fue reemplazada por gratitud por el escape. Las súplicas aumentaron alrededor del tercer mes. Al principio, correos electrónicos dispersos y llamadas desde teléfonos prestados. Pero a medida que su situación empeoraba, se volvieron desesperadas, luego tóxicas. Una tarde, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Respondí, pensando que podría ser del trabajo. Alejandro, por fin. Soy Jimena. No cuelgues, por favor. Hice una pausa, con la voz firme. ¿Qué quieres? Un suspiro, como si estuviera aliviada. Dios, he estado tratando de localizarte. Mi vida se está desmoronando. Marcos, no era quien pensaba. Abusivo, mintió sobre estar separado. Me echó después de que su esposa lo destapara todo. Perdí mi trabajo, Alejandro. Recursos Humanos dijo que la aventura era un conflicto. Ahora estoy de prestado en casa de mamá. Solicitando en todas partes, pero sin suerte. Necesito ayuda. Quizás quedarme contigo un tiempo o que me prestes algo de dinero hasta que me recupere. ¿Ayuda? Después de lo que hiciste. Vamos. Fue un error. Estaba confundida, estresada por el trabajo. Siempre fuiste tan comprensivo, ¿recuerdas? Pasamos buenos momentos. Echo de menos esa estabilidad. Tú. Su tono cambió de apologético a engatusador, goteando hipocresía. ¿Estabilidad? La llamaste mediocridad. Dijiste que te asfixiaba. Eso fue la ira hablando. Me equivoqué. Por favor, Alejandro. Estoy desesperada. Mamá me está volviendo loca, regañándome por mis decisiones. Los amigos no responden. Eres el único que me entiende. No dije nada por un momento. No. Espera, ¿qué? ¿Así sin más? ¿Después de 5 años? Sí. Adiós. Volvió a llamar inmediatamente. Mensaje de voz esta vez. Bien, sé un pendejo. Pero necesito mis cosas, el abrigo, algunas joyas. Al menos encuéntrate conmigo para eso. ¿O eres demasiado mezquino? Ignorado. Una semana después, la escalada. Su mejor amiga Sara, la facilitadora tóxica por excelencia, me envió un mensaje de texto: Hola Alejandro, Jimena lo está pasando muy mal. Me lo contó todo. Los errores ocurren, ¿verdad? Lo siente. ¿Quizás tomar un café por los viejos tiempos? Respondí, no tengo interés. Dile que pare. Luego su madre otra vez, llamando tarde una noche. Alejandro, esto ha ido demasiado lejos. Jimena está llorando todos los días, dice que no le hablas. Está arruinada, deprimida. Podría hacer alguna estupidez. Se lo debes después de haberla tenido engañada todos esos años. Sé la mejor persona. Vuelve con ella. ¿Tenerla engañada? Ella engañó, señora Torres. Me dejó por mensaje de texto. Oh, ten agallas. Fue una aventura. Los hombres lo hacen todo el tiempo. Es como de la familia para ti. Compórtate como tal. No lo es. No vuelvas a llamar. La ira alcanzó su punto máximo con el siguiente movimiento de Jimena. Otro teléfono prestado. Esta vez, una perorata furiosa a través de un mensaje de voz. ¿Sabes qué? Al diablo contigo,
Alejandro. Intento disculparme y me ignoras como un cobarde. Marcos tenía razón. Eres un pusilánime. Pero mírate ahora, probablemente solo y miserable. Te di los mejores años. Me lo debes. Si no respondes, apareceré en tu trabajo. Le contaré a todo el mundo el cabrón desalmado que eres. ¿Desesperada? Sí, porque me dejaste sin nada. Mostró su verdadero yo, con derecho a todo, viciosa cuando estaba acorralada. Los amigos me advirtieron que estaba hablando mal de mí en línea, pero le salió el tiro por la culata. Más gente dejó de ser su amiga. Permanecí en silencio, documentando por si la cosa se intensificaba. No despertó ninguna simpatía. Me había manipulado durante suficiente tiempo. Ahora su desesperación era solo ruido. El clavo final llegó en la boda de nuestro amigo en común David, 6 meses después de la traición. Debatí no ir, pero David insistió, ven, hombre. Has seguido adelante. Demuéstralo. Fui, llevando a mi nueva novia, Laura, una colega que había conocido en ese congreso en Guadalajara. Amable, ambiciosa, sin juegos. Conectamos de forma natural. Ella conocía mi historia, respetaba mis límites. La ceremonia fue hermosa, la recepción animada. Estaba charlando con viejos amigos cuando apareció Jimena, desaliñada con un vestido arrugado, como si se hubiera colado. Ojos rojos. Se dirigió directamente hacia mí. Alejandro, tenemos que hablar. Ahora. Laura levantó una ceja, pero asentí con calma. Está bien. ¿Afuera? En el jardín, se lanzó, con la voz quebrada. Mírame. Soy un desastre. Sin trabajo, sin casa. Marcos lo arruinó todo. Pero al verte aquí, me doy cuenta de lo que perdí. Fuiste bueno conmigo. Por favor, intentémoslo de nuevo. Cambiaré. Lo juro. Bloquearé a Marcos. Iré a terapia. Lo que sea. Sus ojos se desviaron hacia Laura adentro, la hipocresía en su máxima expresión. ¿Quién es esa? ¿Ya me has reemplazado? Después de predicar lealtad. La miré, indiferente. Jimena, hechos. Tú terminaste con nosotros. Engañaste. Me humillaste públicamente. Tus decisiones te llevaron aquí, no las mías. He construido una vida sin ti. Ascenso. Viajes. Alguien que me valora. Ahora eres irrelevante. Este capítulo se cerró la noche que enviaste un mensaje desde su casa. Pero me equivoqué. Estaba desesperada. Por favor, Alejandro. Una oportunidad. Te lo ruego. No. Vete a casa. Conserva la dignidad que te queda. Se le llenaron los ojos de lágrimas, la ira burbujeando. Te arrepentirás de esto. Solo para siempre sin mí. Me di la vuelta. ¿Lo dudo? De vuelta adentro, Laura me apretó la mano. ¿Estás bien? Completamente. Y lo estaba. Jimena se escabulló. Los amigos susurraron sobre su estado en comparación con mi transformación. No hubo más contacto después de eso. Se ha desvanecido. Una lección aprendida. Estoy prosperando, libre. Historia 2. Mi esposa, Sofía, dijo por milésima vez, mi ex, Ricardo, nunca me decepcionaría así. Finalmente estallé. Entonces quizás te casaste con la persona equivocada. Se puso pálida. Continué, por suerte para ti, puedo arreglar ese error. El abogado de divorcios estaba en marcación rápida. Yo, Javier, de 34 años, hombre, he estado casado con mi esposa, Sofía, de 32, durante 6 años, juntos un total de 8. No tenemos hijos, lo que, en retrospectiva, parece la única decisión inteligente que tomamos juntos. Déjenme pintarles un cuadro de cómo ha sido mi matrimonio. En cada discusión, cada desacuerdo, cada inconveniente menor, ahí estaba él, el fantasma de los novios pasados.
su ex, Ricardo, el chico con el que salió durante 2 años en la universidad antes de que él se mudara de Guadalajara a Monterrey por un trabajo y terminaran de mutuo acuerdo. Dijo que lo había superado. Dijo que era historia antigua. Dijo que se habían distanciado y que no había resentimientos. Pero él nunca abandonó realmente nuestro matrimonio. ¿Qué olvidé recoger la ropa de la tintorería? Mi ex, Ricardo, siempre se acordaba de todo. Tenía una memoria increíble para los detalles. ¿Que no quería ir a la tercera boda de su prima? A mi ex, Ricardo, le encantaban mis eventos familiares. De hecho, disfrutaba pasar tiempo con mis parientes en lugar de actuar como si fuera una tortura. ¿Que compré la marca incorrecta de leche de almendras? Mi ex, Ricardo, sabía exactamente lo que me gustaba sin que yo tuviera que explicárselo. ¿Que obtuve un ascenso, pero el aumento no fue tan grande como esperaba? Mi ex, Ricardo, era tan ambicioso. Ya era gerente senior a los 30. Lo juro por Dios, si escuchaba a mi ex una vez más, iba a perder la cabeza. Y el martes pasado, finalmente lo hice. Estábamos cenando. Había cocinado algo sencillo, solo pasta con salsa casera, algo que llevo haciendo años y que a ella solía encantarle. Solía son las palabras clave aquí. Dio un bocado, puso una cara como si le hubiera servido basura y dijo, esto está muy soso. ¿Sabes? Mi ex, Ricardo, hacía una boloñesa increíble, de calidad de restaurante. Él sí que entendía cómo sazonar las cosas correctamente. Dejé mi tenedor. Lo coloqué con mucho cuidado al lado de mi plato. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Mi ex nunca me decepcionaría así, continuó ella, sin siquiera mirarme, simplemente deslizando el dedo por su teléfono mientras criticaba la comida que había tardado 1 hora en preparar. Algo dentro de mí simplemente se rompió, en silencio, limpiamente, como un hueso que ha estado bajo demasiada tensión y finalmente se quiebra. Entonces quizás te casaste con la persona equivocada, dije. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué acabas de decir? ¿Me has oído? Si él era tan perfecto, si nunca te decepcionó, si se acordaba de todo y amaba a tu familia y sazonaba las cosas correctamente y era tan ambicioso, entonces quizás deberías haberte casado con él en lugar de conmigo. Se puso pálida, pero pálida de verdad, el color se le fue de la cara. Nunca le había visto esa expresión. Por suerte para ti, continué, manteniendo la voz completamente calmada, puedo arreglar ese error. Ya no tienes que estar atrapada con este viejo decepcionante. Me levanté, llevé mi plato a la cocina, lo tiré a la basura y fui a mi despacho. Cerré la puerta, me senté frente a mi ordenador y le envié un correo electrónico a mi abogado de divorcios. Sí, ya tenía uno. Le había consultado hacía 8 meses durante una racha particularmente mala en la que comparó mi trayectoria profesional desfavorablemente con la de su ex por lo que pareció la 100ª vez. Me había explicado lo básico, me dijo que esperar en Jalisco, me dio su tarjeta y dijo, llama cuando estés listo. Estaba listo. Esa noche no me siguió. Creo que estaba demasiado conmocionada. Para cuando vino a la cama, yo fingía estar dormido. No intentó despertarme, no me buscó, simplemente se quedó allí tumbada en la oscuridad. Podía oír su respiración pesada, como si intentara no llorar. No me importó. A la mañana siguiente, estaba levantado y vestido antes de que ella se despertara. Me fui a trabajar sin despedirme. Me envió un mensaje de texto sobre las 10 de la mañana. Sobre lo de anoche. Creo que tenemos que hablar. Respondí, estoy de acuerdo. Deberíamos hablar del proceso de divorcio esta noche. Llamó de inmediato. Rechacé la llamada y le escribí, estoy en el trabajo. Podemos discutirlo esta noche. Envió unos 15 mensajes de texto en rápida sucesión. Dejé de leer después de los primeros. Algo sobre que estaba exagerando dramáticamente y que ella no lo decía con esa intención y que yo estaba siendo mezquino por nada. Mezquino por nada. Después de 6 años de ser comparado con un tipo con el que salió durante 24 meses cuando tenía 23 años. Yo estaba siendo mezquino. Me reuní con mi abogado durante el almuerzo.
Le dije que quería proceder de inmediato. Me lo explicó todo. Nuestro estado, Jalisco, requiere un periodo de separación antes de que el divorcio pueda finalizar. Está el asunto de la casa. Es de ambos, nuestros nombres están en la hipoteca, la división de bienes, toda esa diversión. Esta es la cuestión sobre nuestras finanzas, las mantuvimos mayormente separadas. Ella tiene sus cuentas, yo tengo las mías. Dividimos la hipoteca y las facturas proporcionalmente según los ingresos. Yo gano un 40% más que ella, así que siempre he pagado la parte más grande. La casa que compramos juntos se ha revalorizado bastante con los años. Ambos nos llevaríamos un buen pellizco si la vendiéramos. No intentaba fastidiarla. Solo quería salir de allí. Limpio, justo, hecho. Esa noche, me estaba esperando cuando llegué a casa. Claramente había estado llorando, ojos rojos, cara hinchada, pañuelos por todas partes. Pero tenía esa mirada en su rostro, la que decía que había estado ensayando exactamente qué decir. Lo siento, empezó. Sé que a veces te comparo con él. A veces. Vale, quizás más que a veces, pero no significa nada. Es solo desahogarse. Todo el mundo se queja de su cónyuge. Todo el mundo lo hace. No, dije, no todo el mundo. Nunca te he comparado con ninguna de mis ex. Ni una vez en 8 años. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te elegí a ti? Me casé contigo. Cuando eliges a alguien, dejas de medirlo contra el pasado. Empezó a llorar de nuevo. ¿Así que ya está? ¿Una pelea y quieres el divorcio? Esto no es una pelea. Son 6 años de que me digan que no soy lo suficientemente bueno. 6 años de ser comparado con un recuerdo perfecto que tienes de un tipo que, permíteme recordártelo, te dejó. Se mudó de Guadalajara a Monterrey y no te pidió que fueras con él. Y cada vez que menciono lo mucho que me duelen las comparaciones, me dices que soy un sensible, que debería saber que no lo dices en serio, que solo estoy siendo inseguro y que tengo que superarlo. Abrió la boca para responder. Dime que estoy siendo inseguro ahora mismo, dije. Adelante, dime una vez más que este es mi problema. No dijo nada. Ya he contactado a mi abogado, dije. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Coopera y ambos nos llevaremos algo. Pelea y ambos nos llevaremos menos. Tú eliges. Actualización 1, 5 días después. Bueno, las cosas se han intensificado. Por supuesto que sí. Así son estas cosas en Internet, siempre se intensifican. Después de nuestra conversación, mi esposa, Sofía, entró en modo de control de daños total. Pero no del tipo necesito arreglarme a mí misma y recuperar la confianza. Del tipo necesito arreglarlo a él y hacerle ver que está equivocado. Primero, llamó a su madre. En 2 horas, mi suegra estaba en nuestra casa. Entró como si fuera la dueña del lugar, lo cual, para ser justos, es como actúa con todo en la vida de su hija. Siempre ha sido así. ¿Qué es eso que oigo de que estás abandonando a mi hija? Fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Ni un hola. Ni una comprobación del contexto. Solo una acusación. No estoy abandonando a nadie. Nos vamos a divorciar. Es una decisión que nos afecta a ambos. No es una decisión. Gritó mi esposa desde detrás de su madre. Yo nunca estuve de acuerdo con esto. Va a pasar estés de acuerdo o no, dije. Así es como funciona el divorcio. Una de las partes puede solicitarlo. Yo lo estoy solicitando. Mi suegra empezó a atacarme. Qué desagradecido era por todo lo que su hija me había dado. Como su hija había sacrificado los mejores años de su vida por este matrimonio. Cómo me iba a arrepentir de esto cuando fuera viejo y estuviera solo y me diera cuenta de lo que había tirado. Los clásicos. La dejé hablar. No interrumpí, no me defendí, solo esperé. Cuando terminó, dije, ¿ha terminado? Porque tengo correos del trabajo que ponerme al día. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza.
No creo que nadie se hubiera negado a entrar en su juego antes. Es una de esas personas que se alimenta del conflicto, de provocar a la gente, y yo no le estaba dando nada. Estás cometiendo un error enorme, dijo. Absolutamente enorme. Tomado nota. Ya puede irse. No se fue. Se quedó 3 horas más, llorando con mi esposa en el salón mientras yo trabajaba en mi despacho con la puerta cerrada. Finalmente, se fueron juntas, mi esposa se iba a quedar con sus padres hasta que yo entrara en razón. Por mí, perfecto. La casa estuvo en paz por primera vez en años. Me preparé la cena, la sazoné exactamente como quise y no escuché ni una sola queja. Pero eso fue solo el principio. Durante los días siguientes, empecé a recibir mensajes de gente con la que no había hablado en meses, amigos de ella, algunos amigos en común, incluso un par de mis propios parientes que son cercanos a su familia por la iglesia o lo que sea. ¿La historia que ella estaba contando? Que yo estaba teniendo una crisis nerviosa, que había estallado de la nada sin previo aviso, que ella era la víctima de mi abandono repentino y cruel después de años de ser una esposa devota. Ni una sola mención a los años de comparaciones, ni una palabra sobre el tema del ex. Según su narrativa, teníamos un matrimonio perfecto y yo simplemente me desperté un día y decidí destruirlo sin motivo. Una de sus amigas me envió un mensaje diciendo, no puedo creer que le hagas esto. Siempre ha dicho que eras el amor de su vida. Hice una captura de pantalla de eso y se lo envié de vuelta con, curioso, se pasó 6 años diciéndome que su ex era mejor que yo en todo. Quizás pregúntale sobre eso antes de decidir quién es la víctima aquí. La amiga no respondió. Luego vino la verdadera jugada sucia. El cuarto día que se estaba quedando en casa de sus padres, recibí una llamada de nuestra compañía hipotecaria. Aparentemente, alguien había estado llamando repetidamente para preguntar sobre las opciones para la casa, específicamente si una de las partes podía refinanciar o asumir el préstamo sin el consentimiento de la otra si había preocupaciones sobre la estabilidad del matrimonio. Adivinen quién era ese alguien. Mi esposa ya estaba tratando de averiguar cómo quitarme la casa. Antes de que hubiéramos hablado con abogados juntos, antes de que se presentaran los papeles, antes de cualquier negociación real. Llamé a mi abogado de inmediato. Dijo que era una táctica común, una de las partes intenta establecer la propiedad o los derechos antes de los procedimientos oficiales. Me aconsejó que documentara todo y que de ninguna manera abandonara la casa porque la posesión física importa en estas situaciones. Entonces su madre me llamó directamente. No mi esposa, su madre. Creo que deberíamos hablar, dijo, de adulto a adulto, sin tanto drama. De acuerdo, la escucho. Mi hija cometió errores. Lo entiendo. No digo que sea perfecta, pero estás tirando por la borda un buen matrimonio por orgullo herido. Con todo el debido respeto, no tiene ni idea de cómo ha sido mi matrimonio desde dentro. Sé que mi hija te quiere. Ah, sí. Porque durante 6 años, todo lo que he oído es cuánto mejor era su ex en todo. Cada cosa que hago es comparada con él y encontrada deficiente. ¿Es eso lo que le parece el amor? Silencio. No lo creía, dije. Está bajo mucha presión. Su trabajo ha sido estresante, y sabe que siempre ha luchado con la inseguridad. Y yo he pasado 6 años siendo paciente con eso. 6 años sin compararla con nadie ni una sola vez. 6 años tratando de ser comprensivo y solidario. Se acabó. No soy un centro de rehabilitación para sus inseguridades. Se supone que soy su marido. Su madre empezó a llorar por teléfono. Por favor, solo dale una oportunidad más. Irá a terapia. Trabajará en sí misma. ¿Lo promete? Definitivamente debería ir a terapia. Eso sería bueno para ella. Pero debería hacerlo por sí misma, no para salvar un matrimonio que pasó 6 años socavando. Colgué. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido, solo una captura de pantalla. Era de las redes sociales de mi esposa, una publicación de hace 3 años. Una foto de ella y su ex en la boda de alguien, bien vestidos, muy juntos, con un pie de foto sobre encontrarse con viejos amigos y como algunas conexiones simplemente no se desvanecen. No sabía de esa publicación.
Nunca había mencionado haberlo visto. Nunca. El texto con la captura de pantalla solo decía: pensé que debería saber que han estado en contacto más de lo que ella ha admitido. Lo siento, viejo. No sé quién lo envió. Realmente no me importa. Lo que importaba era esto: había estado viéndose en secreto con este tipo, el tipo con el que me comparaba constantemente, el tipo del que nunca se callaba, y nunca me mencionó un solo encuentro. Actualización 2, 12 días después. Muy bien, la última semana ha sido una auténtica locura. Después de descubrir el contacto secreto con su ex, investigué un poco. No espiando, solo mirando cosas que nunca había pensado mirar antes, sus cuentas de redes sociales, a las que sinceramente nunca había prestado mucha atención, nuestro almacenamiento compartido en la nube donde se respaldaban automáticamente las fotos antiguas, cosas así. Lo que encontré me revolvió el estómago. Al menos 4 ocasiones distintas en los últimos 3 años en las que había visto a su ex como amigos, cenas, cafés, una vez un concierto cuando yo estaba de viaje por trabajo. Todo completamente oculto para mí. Todo organizado a través de mensajes que ella creía privados. ¿Fue infidelidad física? No lo sé. Quizás no. Probablemente no. ¿Pero emocional? Los fragmentos de mensajes que pude ver eran reveladores. Muchos echo de menos nuestras conversaciones y tú siempre me entendiste de una manera que nadie más lo hace y a veces me pregunto cómo habría sido la vida. Hice capturas de pantalla de todo a lo que pude acceder. Se las envié a mi abogado. Dijo que fortalecía considerablemente mi posición, especialmente si ella intentaba afirmar que yo estaba abandonando un matrimonio amoroso sin motivo. Luego volvió a casa. No para reconciliarse, para coger algunas de sus cosas, dijo. Pero también tenía una agenda específica: convencerme de intentar terapia de pareja en lugar de saltar directamente al divorcio. Una oportunidad, dijo. Solo dame una oportunidad real para arreglar esto. 3 meses. Si nada cambia, entonces de acuerdo. Has estado viéndote con tu ex a mis espaldas durante 3 años, dije secamente, mientras me comparabas constantemente con él en mi cara. Eso no es algo que 3 meses de terapia arreglen. Se puso blanca como el papel. ¿Cómo te? No importa cómo. Lo que importa es que mentiste durante 3 años mientras me hacías sentir como basura por no ser él. No pasó nada. Te juro por Dios, nunca nada físico. No me importa si fue físico. Mantuviste toda una relación oculta para mí. Una relación con la persona exacta con la que no dejas de compararme. ¿Cómo se supone que voy a confiar en una sola palabra que salga de tu boca? No tuvo respuesta para eso. Se fue con algo de su ropa y objetos personales. No la detuve. No entré en su juego de llantos, ni en sus disculpas, ni en sus promesas de hacer lo que sea necesario. Simplemente la observé hacer las maletas y la dejé ir. 2 días después, su madre apareció en mi lugar de trabajo. Sí. En mi trabajo de verdad, el lugar donde gano el sueldo que pagó la mayor parte de nuestra casa. Trabajo en una oficina profesional, vestimenta de negocios informal, planta abierta, clientes que ocasionalmente pasan por allí. Y ahí viene mi suegra, pasando de largo por la recepción, exigiendo en voz alta hablar conmigo sobre una de emergencia familiar. Mi gerente se acercó a mi escritorio con una expresión de confusión, como diciendo: hay una mujer aquí que dice ser tu suegra. Dice que es urgente. Debería llamar a seguridad. Fui al vestíbulo, le dije a mi suegra con mucha calma y en voz baja que este era mi lugar de empleo y que debía irse de inmediato. No hasta que aceptes sentarte con mi hija como un adulto racional. Se está poniendo en ridículo, dije. Y está poniendo en ridículo a su hija. Venir al lugar de trabajo de alguien es acoso. Váyase ahora, o haré que seguridad la escolte y presentaré un informe formal. Se fue, no sin antes decir lo suficientemente alto para que la mitad del vestíbulo lo oyera: te arrepentirás de tratar así a mi familia. Mi gerente me preguntó después si estaba bien. Le di la versión corta: pasando por un divorcio difícil, la familia de mi esposa no lo acepta y está actuando de manera inapropiada. Fue comprensivo.
Me dijo que le avisara de inmediato si volvía. Esa noche, documenté el incidente en el trabajo en detalle y lo añadí a mi expediente. Mi abogado dijo que era útil, que mostraba un patrón de acoso y violación de límites. Luego vino la jugada que genuinamente no vi venir. Su ex se puso en contacto conmigo. No a través de un mensaje de texto anónimo esta vez. Directamente. Un mensaje directo en redes sociales con su perfil real, su nombre real. Su mensaje fue corto. Hola, he oído por gente en común que tú y tu esposa se están divorciando. Quiero que sepas que nunca pasó nada físico entre nosotros mientras estaban casados. Ella se puso en contacto conmigo algunas veces a lo largo de los años, y probablemente debería haber cortado la comunicación más drásticamente, pero no creí que fuera mi lugar interferir. Lo siento. Para lo que sirva, hablaba mucho de ti cuando nos veíamos. Principalmente quejándose, si te soy sincero. Siempre me pregunté por qué se casó contigo si era tan infeliz. En fin, pensé que merecías conocer la historia completa. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, gracias por decírmelo. Una pregunta, ¿mencionó alguna vez que me comparaba contigo constantemente, como a diario? Respondió, sí, lo mencionó algunas veces. Dijo que era su forma de motivarte, para ser mejor, de empujarte a mejorar. Le dije directamente que eso era una jalada y que le saldría el tiro por la culata. No quiso escucharlo. Motivarme. Diciéndome constantemente que no era lo suficientemente bueno. Poniendo a su novio de la universidad como el estándar de oro que nunca podría alcanzar. Hice una captura de pantalla de toda esa conversación, se la envié a mi abogado. Luego hice algo mezquino. Lo admito libremente. Le reenvié esa captura de pantalla a mi esposa. Sin comentarios, sin explicación, solo la captura de pantalla de su propio ex calificando su comportamiento de una jalada. Me llamó 16 veces esa noche. No respondí ni una sola. Su último mensaje de voz era solo ella sollozando, diciendo, no tenía derecho a hablar contigo y estás tratando deliberadamente de poner a todo el mundo en mi contra. Esto es tan injusto. Al día siguiente, presenté los papeles del divorcio oficialmente. Actualización final, 3 semanas después. Bueno, está hecho. O casi hecho. El divorcio está oficialmente en proceso. Nuestro estado, Jalisco, requiere un periodo de espera obligatorio, por lo que no se finalizará hasta dentro de unos meses, pero todos los papeles están presentados, hemos acordado los términos a través de nuestros abogados y la casa está a la venta. Así es como quedó la división de bienes, para aquellos curiosos sobre la realidad práctica. La casa se vende y dividimos el capital al 50/50. Es justo. Ambos contribuimos, aunque mi contribución fuera mayor. No voy a pelear por un 10% cuando solo quiero que esto termine. Cada uno se queda con sus propias cuentas de jubilación, sus propios ahorros, sus propios vehículos. División limpia, sin pensión compensatoria en ninguna dirección. Ambos tenemos carreras. Salgo de esto más ligero de lo que entré, financieramente hablando. Los honorarios legales se comieron una parte sustancial. El mercado inmobiliario no está increíble ahora mismo, así que probablemente obtendremos menos de lo que esperamos por la casa. Esa es la realidad del divorcio. Todo el mundo pierde algo. Pero esto es lo que gané, mi cordura, mi autoestima, mi paz. Ahora, la parte satisfactoria, porque sé qué es lo que todos están leyendo de verdad. Las consecuencias para mi futura exesposa han sido significativas. Primero, su grupo de amigos. ¿Recuerdan cómo les decía a todos que yo tenía una crisis nerviosa y la estaba abandonando cruelmente? Bueno, esas capturas de pantalla que mencioné, las que mostraban sus encuentros secretos con su ex y los mensajes donde él confirmaba que su comportamiento era una jalada, tienen una forma de circular en los círculos sociales. No las publiqué, no intento destruirla públicamente. Pero cuando sus amigos me contactaron directamente para llamarme monstruo, respondí con contexto, solo hechos. Esto es lo que realmente pasó durante 6 años. Aquí está la documentación. Saquen sus propias conclusiones.
La mayoría dejó de contactarme después de ver las pruebas. Algunos incluso se disculparon por asumir lo peor de mí. Una dijo, siempre pensé que era raro lo obsesivamente que hablaba de su ex. Ahora entiendo por qué te fuiste. Segundo, su madre. La mujer que apareció en mi lugar de trabajo y que hizo una escena. Resulta que ese pequeño numerito llegó a oídos del padre de mi esposa, con quien siempre me he llevado bien. No le hizo ninguna gracia que su esposa me acosara en mi trabajo. Aparentemente hubo una gran discusión familiar sobre límites, comportamiento inapropiado y hacer que la familia pareciera loca. De hecho, me envió un breve mensaje de texto de disculpa. Solo, siento el comportamiento de mi esposa en tu lugar de trabajo. Estuvo mal, y ya lo he abordado. También mencionó que su hija finalmente se había visto obligada a admitir ante la familia los encuentros secretos con su ex. Sus palabras, tiene que madurar un poco. Te deseo lo mejor en el futuro. Inesperado, pero genuinamente apreciado. Tercero, y esta es la parte que me produce una cierta satisfacción sombría, el ex. ¿Recuerdan cómo mi esposa pasó 6 años comparándome con este tipo perfecto, impecable, increíble? El tipo que nunca la decepcionó, que hacía comida de calidad de restaurante y se acordaba de todo y era tan ambicioso y exitoso. Resulta que una vez que se corrió la voz de que se estaba divorciando y se había estado viendo en secreto con él, su novia se enteró. La novia con la que llevaba 4 años. La novia a la que aparentemente planeaba pedirle matrimonio pronto. Ella lo dejó. Y mi esposa, Sofía, recién solicitando el divorcio, aparentemente pensó que esta era su oportunidad de oro, su momento, el universo finalmente alineándose para darle lo que siempre había querido de verdad, una segunda oportunidad con su ex perfecto. Se puso en contacto con él, hizo su movimiento, dijo algo como, ahora que ambos estamos solteros, finalmente podemos estar juntos como siempre debimos estar. Él la rechazó. Completamente. Finalmente. Decisivamente. Según lo que me llegó a través de conexiones mutuas, le dijo que la había superado hacía años y que ella vivía en una versión fantaseada de su pasado que nunca existió realmente, que nunca consideró seriamente volver con ella, que solo mantuvo un contacto ocasional porque sentía algo de lástima por ella y que, francamente, el comportamiento de ella hacia mí durante nuestro matrimonio le había mostrado un lado de su personalidad que encontraba genuinamente feo. Pasó 6 años diciéndome que este tipo era perfecto, restregándomelo constantemente como un trofeo que nunca podría ganar, haciéndome sentir como un premio de consolación con el que se había conformado a regañadientes porque no podía tener lo que realmente quería. Y cuando finalmente tuvo su oportunidad, él tampoco la quiso. No voy a mentir. Cuando oí eso, me reí. Me reí a carcajadas, solo en mi apartamento. No porque me alegre de que esté sufriendo, no le deseo ningún daño genuino, sino porque la ironía es simplemente demasiado perfecta. Destruyó nuestro matrimonio persiguiendo una fantasía. Y la fantasía la miró y dijo, no, gracias. En cuanto a mí ahora, estoy bien. De verdad, estoy bien. El apartamento que estoy alquilando mientras se procesa la venta de la casa es pequeño, pero es completamente mío. Nadie critica mi cocina. Nadie me compara con nadie. Me voy a la cama sin ese nudo en el estómago, preguntándome en qué fallaré mañana. Empecé a ver a una terapeuta. No porque me esté desmoronando, sino porque 6 años de que te digan constantemente que no eres lo suficientemente bueno le hacen algo a una persona. Incluso cuando sabes intelectualmente que no es verdad, se te mete dentro. Me está ayudando a desenredar todo eso. Mis amigos han sido un gran apoyo durante todo esto. Los de verdad, al menos, los que realmente me conocen como persona, no solo la versión de mí que mi ex presentaba. Mi hermana me dijo la semana pasada que está orgullosa de mí. Dijo que llevaba años preocupada por mí, que me vio volverme más callado y retraído y no sabía cómo abordarlo. Se siente aliviada de que finalmente me haya defendido. Algunas noches todavía son difíciles. Mentiría si dijera que no lo son. 6 años es un tiempo considerable. Hubo momentos genuinamente buenos enterrados por ahí en alguna parte, en los primeros años, antes de que las comparaciones se convirtieran en un ruido de fondo constante, antes de que yo me convirtiera en solo una serie de decepciones para ella. Pero sobre todo, siento alivio,
Como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua durante 6 años y finalmente estuviera saliendo a la superficie. A cualquiera que lea esto en una situación similar, siendo constantemente comparado, constantemente criticado, constantemente hecho sentir insuficiente, no tienen que quedarse. No están obligados a ser el saco de boxeo emocional de alguien solo porque hicieron unos votos. A veces, lo más saludable que pueden hacer es marcharse. Y a veces, si hay algo de justicia, la persona que los hizo sentir tan pequeños descubre que el pasto no es más verde en otro lado. Es solo pasto diferente. Y nadie más va a tolerar sus tonterías para siempre tampoco. La pasta que me hice anoche estaba excelente, por cierto. Perfectamente sazonada.